El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, un día más, una semana más, un tiempo adicional para estar con ustedes, con el permiso de ustedes entrando a sus hogares a compartir otro programa más de conversaciones con el doctor teólogo Samuel Sullivan. Voy enseguida a darle la bienvenida. Pastor, bienvenido. Bueno, gracias. Dios le bendiga a Eduardo y todos aquellos que nos acompañan en este día. Hoy tenemos mucho que compartir. Si ustedes se acuerdan, y obviamente estoy presumiendo que todos me conocen, pero para los que no me conocen o ven nuestro programa por primera vez de Alerta Cristiano, mi nombre es Eduardo García Resach, abogado ya retirándome de la práctica, casado con una hermosa dama, María Esther Ojeda, con 3 hijos varones, 3 nietos, y como dije en el último programa, ahora el Señor, en vez de darme más nietos, me los está dando espirituales, de esos hijos de amigos íntimos que uno les empieza a coger un aprecio muy particular. Amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy en estas conversaciones teológicas con el doctor Samuel Sullivan? Si ustedes recuerdan el último programa, lo grabamos allá para el día, salió por primera vez el 7 de octubre. Ayer lo pusimos en nuestro perfil de Facebook. En ese programa nos dedicamos a ver las 4 formas en las que las escrituras expresan la naturaleza de lo que llamamos iglesia. Y nada más que para repasarles, y de hecho los invito, pueden entrar a YouTube y pueden ver los programas grabados. Van a YouTube, escriben Alerta Cristiano y van a ver más de 300 programas que se mantienen grabados en ese canal de Alerta Cristiano. Sobre todo van a ver, yo diría que entre 30 o 40 programas que hemos grabado ya con el doctor Samuel Sullivan. Ese programa, ahí hablamos de la forma de la iglesia como pueblo de Dios, como pueblo de siervos, como cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu. Pero hoy vamos a continuar. Cuando ustedes vean el programa se van a dar cuenta que aquello fue una mera introducción. Ahora hoy la cosa se va poniendo un poquito más interesante, porque vamos a empezar a ver 7 indicadores de lo que es una iglesia saludable. Pero, primero que nada, y aquí vamos a entrar ya en materia con el doctor Samuel Sullivan. Pastor, ¿cómo definimos lo que es la iglesia? Bueno, hay una diversidad de definiciones. Cuando uno se acerca a los textos de eclesiología, hay una gran variedad. Pero tengo que decir, la que voy a compartir no es original conmigo. Okay. La encontré en un libro de introducción a la fe cristiana y tristemente no anoté aquí en mis notas el autor. En esta versión que tengo, pero no es mía. Y mira qué bien creo, él define a la iglesia como la comunidad de quienes creen, celebran, sirven y anuncian a Jesús como el Señor resucitado y viven guiados y capacitados por el Espíritu Santo. Y esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Esta es la iglesia que el Señor de la iglesia viene a buscar. Y me parece que esta definición recoge unos elementos fundamentales, que lo que llamamos iglesia, primero que es una comunidad, que se compone de creyentes
que adoran, que es celebración. La liturgia, la adoración es celebración. Diaconía, servicio, que sirven. La centralidad de Jesucristo resucitado y la persona y obra del Espíritu Santo que guía y capacita a la iglesia. Es decir, tienen unos componentes esenciales que nos ayudan mejor ver qué debe ser la naturaleza de la iglesia. Qué tremendo. Pastor, y cuando hablamos de eso, ¿qué es la naturaleza de esa comunidad llamada iglesia? Bueno, de nuevo, la Escritura nos manifiesta diferentes características de naturaleza, pero en la historia del cristianismo se ha expresado con 4 indicadores o marcas, los que se han llamado marcas de la iglesia, y la primera de ellas, que la iglesia es santa. Santa. Ella es santa, y aquí por santa, aquellos que son llenos del Espíritu Santo la componen, santos, aquellos que procuran vivir en santidad y aquellos que viven como sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, cuando se habla de las marcas de la iglesia, está apuntando a sus constituyentes. ¿Quiénes son los que representan y componen la iglesia? Es un pueblo santo. Aquí estamos hablando de nosotros. De nosotros, porque la iglesia es nosotros. Eso. ¿Okay? La iglesia, el concepto de iglesia nunca se usa en la Biblia para identificar un edificio. Correcto. Nunca. Es una comunidad. Y aquí santa va a describir qué es la naturaleza, el testimonio público. Ahora, quiero ser claro que cuando se habla del creyente, la iglesia como santa, su composición de seres humanos, no se usa en el mismo sentido que Dios es santo, porque hay más que uno santo. Él. Solamente Dios. Entonces, en sí, es mejor utilizar que aquellos y aquellas que componemos la comunidad que se llama iglesia, estamos siendo santificados. Es decir, como pecadores arrepentidos, no hay ningún justo. Ajá. Estamos por la palabra y el Espíritu Santo, estamos siendo nuestras vidas transformadas a la imagen de Cristo. Entonces, ese es un proceso de santificación. El santo es Cristo, Dios. Nosotros, bajo la cobertura de Cristo, entramos en una relación santificadora. Que es un proceso. Proceso el resto de la vida. De toda la vida. Exacto, pero que no que como cristiano yo soy santo. No, santo es solamente Dios. En ese sentido, sería correcto decir que si yo soy llamado a la santidad, lo que quiere decir es que yo me dedique a entrar en ese proceso de relación de intimidad con Cristo hacia esa santidad. Exacto, es decir, eso refleja la naturaleza y el propósito, la dirección de la formación o transformación de mi vida. Y es el Espíritu Santo y la palabra que me dirigen, me orientan en ese proceso de transformación. Correcto. Pero no es que uno sea santo aquí, no. La iglesia se compone de pecadores. Pecadores arrepentidos en construcción. Por eso decimos que la iglesia es una clínica. Es una clínica de emergencia, una sala de emergencia. Llegamos en estado de emergencia. Pero a veces nos olvidamos. Cuando nos convertimos, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, estamos en un estado de emergencia. Sí. Y se espera. Es decir, que la santidad no es negociable. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin yo haber iniciado ese proceso. ¿Cómo sin iniciar? Santidad es imposible agradar a Dios o ser salvo. Pero usted dice que no somos santos. No, por eso es cuando se habla de santidad, se está refiriendo a dos cosas. Uno,
que Cristo ya es el que nos santificó. Correcto. En su obra redentora de la muerte en la cruz, muerte expiatoria. El modelo viene del Antiguo Testamento, donde los artesanos preparaban todos los utensilios para el tabernáculo. Antes de poder usarse para su uso sagrado a Dios, Ajá. que es separado para los propósitos de Dios, tenían que ser santificados. Y el proceso de santificación era que se derramaban sobre ellos la sangre de un cordero, Okay. indicando purificación, santidad. De ahí en adelante, esos utensilios solamente se usaban en el templo. Correcto. Entonces, ese modelo viene entonces a utilizarse para el creyente, Correcto. que en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que aceptan los beneficios por gracia de su muerte expiatoria, se ven como lavados por la sangre. Ese lavatorio por sangre es lo que ahora nos separa. Hemos sido separados por Cristo y ahí entramos en el proceso de santificación. La acción santificadora se inició por Cristo, en depositar nuestra fe en Él. Y empieza en mí cuando yo lo acepto. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo he sido santificado, pero el proceso de santificación es progresivo. Okay. Es singular porque Cristo me santifica con su muerte expiatoria. Pero ahora yo entro en una relación voluntaria de gracia, correcto, a donde deseo ser reflejo de quién Cristo es por la obra del Espíritu Santo. Existe la broma, la imputación, cuando dicen, oye, pero mira lo que estás haciendo, tú no te convertiste. Y entonces la gente se cree que al otro día de yo haber aceptado a Cristo como mi Salvador, pues ya yo soy perfecto. No, estamos hablando de un proceso. Sí, los estudiantes me dicen, mira, eso es hipócrita, Ajá, mira esto, pero ¿qué tú esperabas en la iglesia? ajá, Es que la imagen a veces que se ha proyectado es una imagen de santidad que no responde al testimonio bíblico. Tremendo. Sino Efesios 4 Pablo usa, entre otras metáforas, el asunto de la arquitectura, que nosotros estamos bajo construcción. En construcción. Estamos en un proceso de construcción. Entonces, la santidad es algo dinámico, ¿ve? Y no es algo estático en nosotros. Ok, amigo, este es el proceso de construcción de este programa. Hemos terminado con una primera etapa donde hemos introducido el tema de hoy. Así que vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos ya a esta segunda parte y le pregunto al pastor teólogo Samuel Sullivan. Pastor, ¿dónde encontramos
o vamos a continuar, perdóneme, con las marcas. Una santa católica. Primero apostólica. Santa apostólica, universal y una. Y una, ok. Entonces vamos a lo apostólico, es decir, que no solamente es un pueblo llamado a la santidad, porque debe de ser ejemplo al mundo, pero entonces la comunidad que se llama iglesia también, ella se constituye en su naturaleza apostólica, aquellos que conocen y honran las escrituras, la tradición apostólica, representando tanto también la tradición profética del Antiguo Testamento. Aquí correcto, representando la autoridad de la Biblia. Es una comunidad fundada sobre la autoridad de la revelación de Dios en la Escritura. Aquellos que somos discípulos de las Escrituras, aquellos que trazan bien la palabra de verdad y viven sujeta a los valores y principios revelados en las Escrituras de Antiguo y Nuevo Testamento. A esto es lo que se describe como una comunidad apostólica. ¿Okay? No tiene nada que ver lo que hoy se llama la nueva reforma apostólica. Nada que ver con eso. Ese es otro asunto. Es la autoridad bíblica fundamentada sobre ella. Exacto, que las Escrituras son palabra de Dios revelada, verdad absoluta que guía y fundamenta a la iglesia en su vida, misión y naturaleza. Y la última marca es la universal, sí, que también se le llama católica. Católica. Explíquenos eso. La palabra católica, que es la que se usa en el latín, quiere decir universal. Universal. Que hay solamente una iglesia y esa iglesia está presente en todo el mundo. El mundo entero. ¿Ves? Que el carácter universal identifica lo que hoy conocemos como las diferentes expresiones de la diversidad de la iglesia. Hoy podemos identificar 4 grandes familias. Y uso familia porque bajo cada una de estas familias hay hijos, nietos, primos bajo esa familia. La primera familia en el contexto histórico, que se ha conocido como la Iglesia Católica Apostólica, que representa la Iglesia desde el primer siglo hasta más o menos el siglo XVII. En el siglo XVII, en el 1600, es que ocurre la ruptura con la iglesia que entonces se va a llamar romana, como producto del Concilio de Trento. Esa iglesia pasó a ser la católica apostólica romana. Y romana. Ahora, quiero enfatizar, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es nueva. Es decir, esa identidad teológica, histórica, social, política, marca una nueva identidad. A partir del siglo XVII. Exacto. ¿Ve? Entonces, lo que fue la Iglesia Católica Apostólica anteriormente fue otra cosa. Por eso Lutero, Calvino y otros se separan de ella, porque ven que... ¿Qué buscaba Lutero? ¿Esa identidad? No, Lutero lo que buscaba era corregir la gran inmoralidad que él veía en su propia iglesia. Él ama la iglesia. Él nunca tuvo... Católico. Sí, el sacerdote y teólogo católico. Correcto. Él amaba a su iglesia como Calvino, pero querían reformarla por la gran inmoralidad. Cuando uno lee la condición de la Iglesia Católica Apostólica de la época medieval, es un desastre, es un escándalo. Que uno de los pueblos, ahora se me escapa el nombre, construyó en uno de los centenarios de un gran concilio que se celebró en su pueblo, construyeron una mujer desnuda, prostituta, representando ese evento. ¿Por qué? Porque el pueblo fue tan insultado porque la iglesia hizo que el pueblito pagara por todas las prostitutas que los sacerdotes y los cardenales estaban utilizando durante esas grandes reuniones. Entonces, ellos están respondiendo a esa gran inmoralidad. Ese es lo moral. Pero en lo teológico, Lutero,
Calvino, especialmente Lutero, va a criticar el concepto de salvación en relación a las indulgencias. Las indulgencias. Que uno puede comprar el perdón. Comprar la salvación. Ya. Entonces, pero como resultado de esa crítica, de ese deseo de reformar su iglesia, son expulsados porque se convierte en una amenaza al poder de la iglesia. Ahora, al ser expulsado de la iglesia, Lutero se pregunta, si la iglesia es la iglesia católica apostólica y ahora romana, ¿quiénes somos nosotros? Correcto. Como creyentes. ¿Quién soy yo que he sido expulsado? Y según Agustín, no hay salvación fuera de la iglesia. Okay. Agustín de Hipona, ya en el V siglo. Entonces la iglesia ha fortalecido y otros, ¿verdad?, que van a definir qué es esa salvación, que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces Lutero se encuentra con la pregunta, pero espérate, si esa es la iglesia y nos expulsaron, ¿quiénes somos nosotros? Y ahí, así Lutero y Calvino, más adelante Calvino, van a darse a la tarea a preguntarse, ¿quiénes somos? Y ahí entonces él va a redefinir la identidad, la constitución de esta iglesia y rechaza la iglesia católica, apostólica y ahora romana como la iglesia. Es una iglesia apóstata. Él dice, no, la verdadera iglesia, y aquí es que Lutero va a presentarnos 3 elementos esenciales en la identidad y constitución de esta nueva comunidad llamada iglesia. Es decir, primero, la predicación de la sana doctrina del evangelio. Primero. Segundo, la administración de lo que él llama, como buen católico, los sacramentos. Correcto. Hoy nosotros, muchos evangélicos, lo llamamos las ordenanzas de Santa Cena y bautismo. Segunda condición. Y la tercera, la sana enseñanza del evangelio. Entonces, él ve estas como fundamentales. Eso es lo que llamamos la sana doctrina. La sana doctrina. Ese es el núcleo. Yes. Okay. Ortodoxia, lo que en la teología se llama la ortodoxia. La ortodoxia. En la predicación, en la administración de los sacramentos o los memoriales y la enseñanza. Esto fue entre Lutero y Calvino. Sí, ellos son... Lutero inicia ese proceso, Calvino lo va a desarrollar, porque Lutero en sí nunca preparó una sistemática, una teología sistemática. Es Melanchthon, su discípulo, gran amigo, que va a ordenar lo que hoy conocemos como la doctrina luterana. Sí. Okay. Pero es Calvino en las instituciones de la religión cristiana que va a preparar un magnus opus sobre teología sistemática, y Calvino fue tan atrevido que en la introducción a la institución de la religión cristiana le escribe una carta al emperador, al rey, no al emperador, al rey, diciéndole, si usted quiere ser salvo y quiere conocer la verdadera sana doctrina, lea esto, porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Y tenía 24 años, 24 o 26 años de edad. Wow. Entonces, ellos le van a añadir otras cosas, especialmente a Lutero. Él dice lo esencial es la predicación, bautismo, Santa Cena y enseñanza del Evangelio. Pero él dice, además de eso, una iglesia que va a ser fiel al testimonio de la Escritura va a tener como prioridad adoración. Esta es la liturgia. Va la ordenación de su ministerio. Para la predicación y la enseñanza, preparar hombres, en ese caso, para ser ordenados debidamente. Ahí tenemos los ministros, los maestros. Exacto. Okay. Entonces, lo otro que Lutero enfatiza, disciplina. Que una comunidad de fe sin disciplina pone en juego el testimonio público de su santidad. Obviamente contrarrestando las inmoralidades que ellos denunciaban. Exacto. O sea, una iglesia que incurre en ese tipo de
indisciplina, ¿qué testimonio va a ofrecer? Exacto. Entonces él dice que las congregaciones locales tienen que tener estatutos de disciplina de sus miembros. Y note que en cada uno de estos requisitos, a donde él acude es a la Biblia. Claro. Él no acude a la cultura, a la sociedad. No. La fuente de autoridad para definir la naturaleza, la misión de la iglesia, son las escrituras. Claro. ¿Ok? Entonces, lo otro que nos aparece un poco hoy, no nos gusta ni la santidad, es el sufrimiento. Que la iglesia es llamada a ser una comunidad que por el evangelio está dispuesta a sufrir. Que sufre. Que sufre. Una comunidad perseguida por la defensa del evangelio y del reino de Dios. Obviamente, si uno pretende vivir una disciplina y esa disciplina me pone frente al mundo, claro que ese mundo me va a perseguir. Porque con mi acción los estoy denunciando. Y como los padres de la iglesia y Pablo y estos reformadores, ellos entienden que la iglesia siempre es una amenaza a la cultura dominante. Amén. Del poder del pecado. Amén. Siempre. Amigos, vamos a hacer una pausa porque aquí tenemos que cortar porque ahora nos vamos a encontrar con nuestra iglesia presente hoy. Amigos, hacemos una pausa. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos, a esta tercera parte de nuestro programa. Ahora vamos a entrar, Pastor Sullivan, con esa primera marca característica de la unidad. ¿Cómo presentamos eso hoy? Bueno, hoy el testimonio bíblico, de nuevo, ¿qué es la fuente que nos define? Eso es lo primero. Que es el supuesto que estamos utilizando como la base de nuestra autoridad. Son las palabras. Okay. Y si algo se repite en los evangelios, que la iglesia es una. Es un solo pueblo redimido por la sangre de Jesús, de todos aquellos y aquellas que han depositado su fe, su confianza para salvación en la persona de Jesús. Ellos constituyen este nuevo pueblo, ¿okay? Que se va a llamar iglesia, eclesía. En adoración, en gratitud a Dios y en servicio a la misión de su Señor. Ahora, esa comunidad es una, es singular, es multiétnica, multicultural, multilingüe, pero es una. ¿Ve? Es una. Ahora, hoy, esta unidad de la identidad de la comunidad que se llama iglesia, que es universal, católica, universal, presente en todo el mundo, se expresa en 4 grandes familias. La primera es la familia más histórica de que se fundó, que es la Iglesia Católica Apostólica. Correcto. Más tarde, eso se va a llamar, se le va a añadir y romana. Todavía la Iglesia Católica Apostólica y Romana constituye la membresía mayor de una comunidad que se llame cristiana. La segunda es la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que es el resultado de la primera división mayor en el año 1014
entre la iglesia del este, y de Constantinopla y la iglesia del oeste, que es Roma. Se divide. Entonces, las iglesias ortodoxas que se conocen, la iglesia arminiana, la iglesia cóptica, la iglesia rusa, la iglesia griega, son iglesias también católica, apostólica, ortodoxa. ¿Okay? Esa es la segunda comunidad. La tercera es el fruto de la Reforma protestante, que son las comunidades protestantes. Y ahí hay 4 o 5 grandes divisiones: los protestantes reformados luteranos, los protestantes reformados calvinistas, los protestantes anabautistas y los protestantes neumáticos. Esas son las 4 grandes familias en cual se dividió lo que conocemos como la iglesia protestante. Esa es la tercera familia. Esta tercera familia representa lo que hoy llamamos las iglesias históricas. Las anabautistas. Las anabautistas se conocen más por las iglesias reformadas, protestantes. Anabautistas representan las iglesias históricas, que hoy llamamos históricas. Okay. Pero entonces surge para la década del 60, se va a reconocer una cuarta familia de la cristiandad. Se le va a reconocer al movimiento pentecostal como la cuarta familia. Ese es el protestantismo neumático. No, bueno, en cierto sentido sí y no. Okay. Sí, porque comparte raíces teológicas de experiencia y tradición, pero en sí es un elemento nuevo. Nuevo, ok. Nuevo. Entonces, estas 4 familias mayores, con todos sus descendientes y expresiones y diversidad, componen lo que llamamos hoy la una Santa Apostólica Universal Iglesia. Es una. Correcto. Una con gran diversidad. Y aquí esa diversidad en unidad es muy importante. La característica de la unidad. Sí, ahora, entre sus miembros de esa unidad, cada uno rechaza y niega la coidentidad con la otra. Esa es parte de la crisis. Correcto. De la falta de unidad. Pero según la Escritura somos llamados, y Jesús en su oración dice: pido, Señor, que ellos sean uno como tú y yo sean uno. Y el hecho de ser uno sostiene quién yo soy. Y la negación de esa unidad pone en tela de juicio el señorío de Cristo. Esa oración sigue vigente. Juan 17, eso sigue vigente, Señor. Este es el deseo de nuestro Señor, que seamos uno. Y me voy por la tangente, pastor, como a veces hago. Y yo me pregunto, ¿qué puede provocar que nos acerquemos más? Ejemplo, ante los retos del mundo presente, ante las amenazas de estos tiempos que estamos viviendo, ante los signos evidentes que estamos viviendo de persecución, de sufrimiento de la iglesia. Y en eso pienso a los mártires que estamos teniendo hoy en partes del mundo. ¿Qué puede provocar? ¿Acaso eso no es suficiente condición para provocar una unidad? Lo debe ser, pero no lo es. Me parece que una de las razones que promueve la división es la presencia y la necesidad de poder. Es decir, el ego es algo extraordinario, porque somos santos bajo construcción, que el asunto de poder. Lo otro, me parece a mí, es la gran ignorancia que hay de entender qué es lo que mi hermano en esta otra comunidad cree. Es decir, la ignorancia de conocer la fe común que nos une. Que el énfasis es la diferencia.
esta es nuestra doctrina, lo que no cuadra con mi doctrina no es cristiano. Y si usted se pone a mirar, pastor, ¿acaso esas diferencias doctrinales no nacen de interpretaciones del hombre? Sí, y ahora eso. O sea, que es el hombre el que está poniendo la traba. Sí, es el hombre. Ahora, en otro lado, no podemos evitar la diferencia porque la tarea de interpretar la Biblia le toca a todos nosotros. Entonces, esa tarea se expone a malas interpretaciones y usos. Esa es su naturaleza. Ahora, y aquí, pero al no querer conocer qué es lo que mi hermano en esta comunidad cree, cuando se ausenta ese deseo, esa ignorancia, lo que crea es división y crítica. En mi propio peregrinaje como pentecostal, toda mi vida, el privilegio y la bendición de conocer y explorar cuáles son las aseveraciones de fe de estas otras comunidades, sean católicas, ortodoxas, reformadas, calvinistas, bautistas. Lo que encuentro es que en la mayoría de los casos, yo comparto con pentecostal con 85% o más de lo que estas otras comunidades afirman como cristianos, que la diferencia que nos separa, ahora, aunque algunas de ellas son muy importantes, no voy a negar la importancia de ellas, pero hay mucho más que me une de lo que me separa. De lo que me separa. Y entonces entre lo que me separa, ahí hay diferencias que son justificables. Es decir, déjeme darle un ejemplo. Si algo separa la comunidad protestante, es el asunto del calvinismo y el arminianismo. Son las dos grandes escuelas de pensamiento protestante. Sin embargo, mi mejor entender y estudio de las instituciones de la religión cristiana, las obras de Calvino, yo soy arminiano. Mis hermanos calvinistas son mis hermanos en Cristo. Claro. Tenemos unas diferencias en 5 temas bíblicos, pero son mis hermanos en Cristo. Claro. Lo que ellos afirman están en la Biblia. El issue es cómo interpretamos lo que estamos leyendo. Entonces, hay diferencias que podemos seguir siendo hermanos, ¿ve? Pero hay otras diferencias que nos separan. Por ejemplo, el concepto de salvación. ¿Cómo entendemos el rol de Jesucristo? En algunas comunidades pueden entonces separarnos porque no reconocen que el único medio de ser salvo es por gracia. Por ejemplo, en la teología católica romana, que es sinergista, requiere 2 elementos para salvación: sacramentos y buenas obras. Y buenas obras. Entonces nosotros como protestantes nos dicen, no, las buenas obras nunca nos van a salvar, es por gracia. ¿Sí, ve? Entonces, y los sacramentos tampoco nos salvan. ¿Ve? Es la obra de Cristo por gracia. Entonces ahí esas son manifestaciones de la salvación en mí. Las obras, exacto, los sacramentos. Seguro, esas son cosas que yo soy llamado en obediencia a hacer. Correcto. Pero que no son criterio para salvación. Y que son producto de ese proceso del que hablábamos al principio, de santidad. Exacto. Pero entonces sí hay algunas cosas que nos separan legítimamente, pero en la gran mayoría yo me siento en comunidad con ellos, con hermanos y hermanas en todas estas diversidades de expresión de la fe, ¿ve? Y porque lo veo como mis hermanos en muchas ocasiones, me siento con ellos a dialogar sobre las diferencias. Yo he enseñado en seminarios católicos romanos, a donde me invitan como pentecostal teólogo a bregar con temas teológicos para la preparación de los sacerdotes de ellos. Qué bien. Pero uno entra en unos diálogos. Bien interesante. De hablar de las diferencias y por qué. Claro. Pero si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, y aquí añado por gracia, por fe, por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y ellos reconocen la gracia. Sí, y te arrepientes y procura vivir en obediencia. Tú eres mi hermano en Cristo. Amén, amén. Amigos, vamos a hacer una pausa. Ya ustedes ven, hay dificultades en medio de la unidad y vamos a seguir tratando. Alerta cristiana.
La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos. Amigos, este tema a mí me apasiona. Yo no sé cómo ustedes se sienten escuchándonos en esta conversación con el doctor Sullivan, pero son los temas que van a la médula de nuestra vida, de ese llamado de santidad que todos tenemos. Y dentro de ese llamado de santidad está el constantemente definirnos. Ejemplo, pastor, cómo la iglesia define lo que ella es hoy. Lutero se encontró incómodo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos sentimos cierta incomodidad hoy? ¿Cómo nuestra iglesia está caminando? ¿Qué está haciendo nuestra iglesia? ¿Cómo expresamos esas marcas de la iglesia? O sea, y el pastor hablaba ahorita de que dentro de esa unidad hay un multiculturalismo. Lo que quiere decir que hay una iglesia puertorriqueña. Así que, pastor, ¿cómo la iglesia define lo que ella es hoy? Bueno, esa es una pregunta que toda generación de la iglesia debe de hacerse. Y si no lo hacemos conscientemente, concienzudamente, lo estamos haciendo subconscientemente, que es peor. Y ahí fallamos. Ahí fallamos porque entran elementos que deforman la identidad y misión de la iglesia. ¿Ve? Entonces, hoy me parece a mí que así como Lutero tuvo que responder, ¿qué entonces es la iglesia? Hoy, en mi cultura, en mi contexto, hoy, en una sociedad postcristiana, secular, entonces, ¿cómo es que esta comunidad llamada iglesia se entiende? Como que eso hoy podríamos decir que es más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos esa influencia del mundo en una sociedad, como usted llama, postcristiana. Ya el cristianismo no tiene, podríamos decirlo, el poder que antes tuvo, la influencia que antes tuvo. Me parece que eso viene a ser bien obvio. Ajá. Que en una sociedad, y Puerto Rico, que la iglesia se constituye un enemigo de la cultura dominante, del Estado. Ya no vivimos bajo el favor de Constantino, del cristianismo. Correcto. Por eso se le dice ser una época postcristiana. ¿Ve? Entonces la iglesia, yo entiendo que se encuentra en una crisis de identidad. ¿Quiénes somos ante esta nueva sociedad y cultura de las cuales somos parte? Porque la iglesia nunca puede separarse de su entorno cultural, social, político, jamás. Ajá. Ella es parte, pero como es llamado a ser un real sacerdocio, un pueblo de Dios, un pueblo de siervos, etc., ella vive como aliens, ¿cómo dirían? Aliens extranjeros. Extranjeros. La iglesia es una comunidad que se encuentra como extranjera ante esta cultura dominante. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se autodefine? ¿Cómo se entiende? Ante su crisis de identidad, que muchas veces resulta en una crisis de inferioridad. Y me parece que hay unos elementos que estamos viendo. Uno de los elementos en la redefinición ante el mundo moderno es que más y más de congregaciones cristianas
en el nombre de su comunidad no aparece iglesia? Usted lo señaló en el programa anterior y es bueno señalarlo de nuevo. No quieren llamarse iglesia. Nos estamos escondiendo. Exacto, porque la iglesia nos identifica con otra comunidad santa, una, universal, apostólica. No. Entonces no queremos ser iglesia, ¿ok? Identificada como iglesia. Entonces somos familia, somos casa, comunidad, ¿ok? Ahora, me parece que cada uno, y hay muchos más que voy a nombrar, tienen una verdad, porque la iglesia es una comunidad, es una familia, representa el templo, la casa de Dios. Pero entonces, ¿a dónde es que la iglesia hoy mira para encontrar su definición? Es como si fuera el mundo el que nos estuviera definiendo. Sí, o sea, el mundo me rechaza. Y tras de que el mundo me rechaza, también yo me escondo. Sí, pero ¿por qué? Porque ante la crisis de identidad e inferioridad en una sociedad postcristiana secular, nos preguntamos, ¿quién va a ayudarme en mi autoestima? ¿Cuáles son los criterios y las condiciones que devuelven mi identidad y suspenden mi inferioridad? Entonces, ¿quiénes son en la cultura secular que tienen el poder para definir, para despreciar? Es la sociedad secular. Claro. Entonces, la comunidad que se llama iglesia, ahora en su crisis de identidad e inferioridad, busca ser aprobada y aceptada y aceptable por la cultura dominante secular postcristiana. Porque si yo me he visto como me vi ellos, si hablo como ellos, que si me parezco a ellos, yo voy a recibir la bendición y el apoyo y el reconocimiento de ellos. Entonces, hoy tenemos comunidades cristianas que su énfasis es que es una comunidad terapéutica. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos entonces el énfasis secular. Es psicológico. Psicológico, siéntete bien, Exacto. déjame ayudarte. No te quiero provocar incomodidad. Exacto. En la predicación. Mientras menos te ofenda, mejor es. Ok, ahí tenemos Somos una comunidad de servicio. Servicio. Ok, pero eso lo puede hacer el gobierno. Bueno, eso mismo. Ajá. Entonces, evangelismo se ha transformado en servicio. Ahora, la evangelización cristiana bíblica tiene que tener un componente de servicio, cuidar al prójimo, tuve hambre, tuve sed. Eso. Fundamental. Pero cuando se separa el elemento de evangelio en palabras, en comunicar la verdad de la centralidad de Cristo, eso se convierte simplemente en acción social. Okay. Es como me dijo una pastora. No, yo estoy clara. Yo soy pastora de una comunidad de acción social. Ahí nos convertimos en el departamento de la familia. Bueno, yo le dije, pastora, con todo el respeto, usted debe cobrar su sueldo del gobierno. El gobierno es la que la debe mantener y sí, no la iglesia. Y no la iglesia. Porque ella claramente rechazaba, ¿verdad?, el elemento del evangelio, de las buenas noticias de salvación, de pan de vida, agua de vida, la cobertura de la gracia. No, nosotros somos una acción social. Entonces, las iglesias miran al mundo. La otra muy presente es la iglesia como empresa. Empresa. Es una empresa que el modelo y la razón de ser de la iglesia, uno la encuentra en la empresa. Que uno mira su administración, su planificación, sus planes estratégicos, las estructuras de poder administrativas, ¿okay? Que tú tienes un CEO, tienes un ejecutivo, tienen entonces los empleados. Entonces, juntas de directores que funcionan como juntas corporativas. Exacto. ¿Y qué vemos? Tristemente, yo he trabajado con congregaciones que están en crisis
y cuando traen, yo le pido que compartan conmigo su constitución, su reglamento, y el problema es que este reglamento se convirtió en el reglamento de una empresa, porque los que los prepararon para describir su iglesia era un grupo de abogados. Ok. Entonces ellos, que es lo que manejan bien, me salpicó el pastor. Ellos entonces, el modelo que tienen de organizarse es empresa. Correcto. Entonces, en otro caso, que hicieron lo mismo, sacaron todas las condiciones de ministerios bíblicos, todas. Y lo que usaron fue el idioma de corporaciones seculares para definir la vida y misión de esa congregación. Okay. Entonces, ¿qué sucede? El modelo es la empresa. Ahora, ¿qué es los fines y el propósito? Que seamos exitosos. Ay. De nuevo, el concepto de éxito, un concepto como no lo bíblico. Define el mundo. Exacto, no la como cultura. lo define la Biblia. Ok, la Biblia nos llama a ser fiel y obediente. Eso es ser exitoso. Eso es ser exitoso. Sí, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el éxito como un elemento que identifica el propósito y la razón de ser es secular. Entonces, no, pero como eso es lo que promueve el mundo, la sociedad secular no cristiana, que niega la fe cristiana, nosotros vamos a imitar y aceptar sus criterios. Otro sería la iglesia de que se ve como una comunidad financiera, ¿okay? Una cooperativa financiera, ¿ok? Que nosotros estamos aquí para promover y multiplicar tus bienes económicos, la prosperidad. Okay. Que lo que marca su predicación, su vida común, es dinero. Dinero. ¿Ok? Entonces, otra expresión que vemos muy marcada es la iglesia que se identifica como un mercado de milagros. Uy. Ok, ven, ¿Y ahí si lo mezclamos con mercadeo? Bueno, mercadeo, es mercadeo. El uno es de finanzas, esto es de bienes. Ok, ven, recoge tu milagro. Se convierte en una comunidad gnóstica, docetista, espiritista, de los milagros. Ahora note que en cada una de estas que he mencionado tienen verdades bíblicas. Claro, la iglesia eso era lo que le iba a preguntar, pastor. Una verdadera iglesia, en una verdadera iglesia usted ve todos esos elementos. Todo eso. Pero, ¿qué falta ahí? Cristo. Amigo, yo nunca recomiendo libros aquí. Este me lo recomendó el pastor Sullivan. Apenas he leído 10, 20 páginas. Y este pastor norteamericano, Michael Horton, anótenlo, Christless Christianity, señala que estamos viviendo una iglesia donde tiene todos estos elementos, pero hay un ausente importantísimo, Jesucristo. Entonces, pastor, si de verdad predicamos el Evangelio y a Jesucristo, todos estos elementos se pueden dar. Mientras el centro... Mientras el centro sea Cristo. Cristo. Lo que hablábamos ahorita, si yo acepto a Jesucristo en ese camino de santidad, yo produzco en mi vida todas estas bendiciones. Puedo producir, puedo en mi iglesia crear bienestar, puedo tener servicios a la comunidad. La tiene que tener. La tengo que tener. Financieramente prosperidad. Si usted le produce a un hombre disciplina en su vida, ese hombre va a ser un botarata. Ese hombre va a irse a la quiebra. No se supone. Y de salud mental. Y salud mental. Si usted sigue a Cristo, pastor, esto mete miedo. Bueno, es que no hay evangelio sin Cristo. Ajá. Y ante la crisis de identidad e inferioridad se está dando una comunidad que se identifica como iglesia, pero que ha rendido la centralidad de la persona que constituye lo que es el evangelio
la identidad de misión de la iglesia, que es Cristo. Sí. Entonces, hoy en una sociedad moderna, posmoderna, debemos preguntarnos como creyentes, pastores, líderes, maestros de la palabra, preguntarnos qué es lo que no se dice. Es decir, podemos decir muchas cosas lindas de un vocabulario cristiano, pero si se deja fuera la centralidad del pecado, de la gracia y la salvación en Cristo, no es evangelio. Correcto. Amigo, hemos cogido una buena pedrada hoy en este programa y nos tenemos que aplicar el cuento. Como decía mi abuelo, aplícate el cuento. Cuando me veía que yo estaba fallando, cuando papi y mami me señalaban algo y me decían, aplícate el cuento, es aplicarse el cuento de Jesucristo, es el evangelio, son los evangelios, hermano. Así que cerramos el programa, gracias, pastor. Esto ha estado hoy, yo diría que muy retante. Amigos, hasta la próxima. Dios les bendiga mucho. Alerta Cristiana. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.